Muy buenas tardes a todos. En este video les presentaremos un paper que traducido al español se titula Red interpenetrante híbrida de stent coronario de poliéster con biodegradación y propiedades mecánicas ajustables. Como sabemos, el corazón humano necesita un flujo sanguíneo constante para funcionar adecuadamente. Sin embargo, la obstrucción de la arteria coronaria puede llevar a enfermedades cardíacas graves. Para tratar estas afecciones, se introdujo en la década de 1980 la intervención coronaria percutánea, o ICP, un procedimiento que ha sido fundamental en el campo de la cardiología. La ICP se ha utilizado principalmente con stents. Estos son dispositivos tubulares que se insertan en las arterias coronarias para mantenerlas abiertas y restaurar el flujo sanguíneo normal, con el proceso que se muestra en la imagen. Es decir, el stent entra con una guía por la arteria, guía la cual se infla, produciendo así un cambio de forma en el stent, que queda presionado por las paredes arteriales. Finalmente, la guía se desinfla y se retira, mientras que el stent mantiene su nueva forma, facilitando así la circulación de la sangre. Entre los tipos de stent más comunes se encuentran los biodegradables, o BDS, generados a través de polímeros, y los liberadores de fármacos, o DES, que por lo general son metálicos. Este paper se enfoca en los stent biodegradables BDS, ya que, aunque los DES han sido dominantes en el mercado, su uso prolongado puede causar problemas, como la trombosis tardía. Por otro lado, los stents biodegradables aparecen como una solución temporal que no interfiere con la remodelación arterial. Entre los stents biodegradables, los basados en poli-L-lacticida PLLA se han mostrado prometedores, pero enfrentan desventajas en comparación con los DES, como por ejemplo menor resistencia mecánica y una degradación lenta. Para abordar estos desafíos se ha desarrollado la red interpenetrante híbrida, HIPN, que combina un polímero lineal de PLLA con un macrólido de poli-D-L-lacticida coepsilon coprolactona PLCL. Esta estrategia pretende mantener la resistencia inicial de los stents y obtener una degradación más adecuada del mismo, proporcionando así una solución prometedora para el tratamiento de enfermedades cardíacas. La eficiencia de los stents HIPN se ha evaluado en experimentos con animales, como conejos, demostrando seguridad y eficacia mediante pruebas angiográficas y de imágenes. En la siguiente imagen se muestran las hipótesis y los objetivos ya mencionados. Por un lado, la cadena lineal de polímeros LLA, que se une mediante cross-linking a los macrómeros de PLCL para formar una estructura más tenaz y fácil de biodegradar, como se muestra en los resultados de la implantación de este sistema en conejos, descritos por el gráfico. En esta sección les hablaré sobre la síntesis de materiales para stents biodegradables, utilizando una red interpenetrante híbrida HIPN, que combina cadenas lineales de poliéster PLA y macrómeros de copoliéster en forma de estrella PLCL. La síntesis de macrómero de poliéster PLLA se llevó a cabo a 140 grados Celsius durante 72 horas. El producto resultante se trituró y purificó utilizando tecnología supercrítica de CO2. Mientras que el PLCL de 6 brazos se funcionalizó con dobles enlaces. La mezcla de monómeros se agitó a 140 grados Celsius durante 48 horas bajo protección con nitrógeno seco. Como se muestra en la imagen, se mezclaron los poliésteres con un fotoiniciador eficaz para desencadenar la polimerización UV, la cual genera el crosslinking. En este caso, en la parte superior, vemos la acción del fotoiniciador generando crosslinking tanto en PLLA como en PLCL, los cuales finalmente se unieron generando el HIPN, como se logra apreciar en la parte inferior de la imagen. Se evaluó la eficacia de la reticulación mediante la medición del contenido de gel, mostrando aproximadamente el 100% de reticulación para el grupo de PLCL de 6 brazos
Incluso el PLLA mostró algún grado de reticulación, indicando la formación de una red secundaria mediante una reacción química. Como se muestra en la imagen, se prepararon materiales HIPN con diferentes proporciones de PLLA y PLCl, mostrando una red semi-entrecruzada con un contenido de gel de hasta el 50%. Se variaron las proporciones entre PLLA y PLCl entre 100-0, 90-10, 80-20, 70-30 y 50-50. La solución se virtió en una membrana de politetrafluoroetileno y se moldeó en una película mediante moldeo por compresión. Luego de exponerse a radiación UV, se obtuvieron láminas reticuladas, formando la serie de materiales denominada HIPN 9010, HIPN 8020, HIPN 7030 y HIPN 5050 respectivamente. Se utilizó microscopía óptica polarizada o POM para analizar la cristalización de los materiales de poliéster. Estas imágenes se encuentran organizadas de arriba hacia abajo por el porcentaje de PLLA que presentan y mostraron una formación de ferulitas ligeramente menor en el grupo 90-10 y una significativa disminución en el grupo 50-50. Las esferulitas son las encargadas de interconectar el material y le entregan sus propiedades mecánicas. Como se muestra en la imagen, se necesita de estas microestructuras para formar enlaces con resistencia mecánica y tenacidad. Se empleó un DSC, el cual será explicado en la siguiente diapositiva, para monitorear la cinética de cristalización de PLLA y HIPN, y se representó utilizando la ecuación de Abrami para describir la cinética de la nucleación que ocurre en el material, la cual nos entregó una diferencia de 3 y 5 minutos de diferencia en que la cristalización total se llevara a cabo. Se realizó una difracción de rayos X o XRD para analizar la estructura cristalina de los materiales poliméricos y una calorimetría diferencial de barrido para investigar las propiedades térmicas como la cristalinidad y la temperatura de fusión, las cuales indicaron un grado de cristalización de 40,3% para el PLLA, un 35,6% para el HIPN 9010, 18,2% para el 50-50 y 0 para la red PLCl pura. De estos experimentos, se puede decir que el sistema HIPN contiene una red de reticulación moderada y mantiene la capacidad de cristalización del homopolímero PLLA. Se realizaron estudios de degradación acelerada, uno a 60 grados y otro a 37 grados, y en ambos se vio que el HIPN se degradaba más rápido que el PLLA, y se descubrió que agregar más PLCl al material hacía su degradación más rápida, lo que se comprueba en la pérdida de masa, en la figura, el cambio de peso y en la resistencia última a la tracción. Se necesita que un stand biodegradable mantenga una resistencia suficiente durante 3 a 6 meses, esto mientras se va cubriendo de tejido no intimal, que es la capa interna de la arteria, los primeros 1 a 3 meses. Y su relevancia es que se ha reportado que la trombogenicidad a causa del stent se produce probablemente los primeros 1 a 3 meses cuando aún no se ha cubierto por tejido intimal. En este caso, el stent mostró una mantención de su módulo de elasticidad en las primeras 16 semanas de degradación, mientras que su resistencia última a la tracción se redujo en un 40%. Esto porque se degradó la zona amorfa del material, mientras que la zona cristalina se mantuvo intacta. En 32 semanas, o 8 meses, tanto el módulo de elasticidad como la resistencia última de la tracción cayeron a cero, demostrando que el HIPN, a menos in vitro, tiene propiedades que satisfacen los requisitos de un stent biodegradable. Tanto para el PLCl como para el HIPN 9010 no se observó citotoxicidad significativa y la hemólisis fue menor que un 5%, con lo que a priori se puede decir que cumplen con los requisitos de biocompatibilidad en un entorno cardiovascular. La interacción célula-biomaterial se evaluó depositando células endoteliales de la vena umbilical y células del músculo liso de la arteria umbilical en la superficie de los materiales. En diferentes tiempos se observó un aumento de la actividad celular. Las células endoteliales se comportaban similar tanto en el PLLA como en el HIPN 9010 según parámetros como su adhesión en el tiempo, densidades y área de propagación. Las células del músculo liso en cambio no presentaron ninguna diferencia. Además, se estudió la migración colectiva de células endoteliales y de músculo liso en las superficies mediante un modelo de herida por arañazo o un rasguño.
No se observaron diferencias significativas en la migración de células endoteliales entre el PLLA y el HIPN y tampoco en la migración de células de músculo liso. Para realizar la evaluación de desempeño se fabrica un HIPN stent tridimensional. Se seca el PLLA y se mezcla con macromero PLCL y con el IO Photoinitiator. Se añade esta mezcla a una extrusora de un solo tornillo y se obtiene un tubo. Luego, mediante aire soplado, se modifica su diámetro externo y grosor a 3.5 milímetros y 0.125 milímetros respectivamente. Se expone a radiación UV de 365 nanómetros para hacer cross-linking por 10 minutos. Finalmente, mediante láser se corta para obtener la estructura deseada. Se instalan marcadores de platinio en cada stent y se lava con una solución de droga anticoagulante. Usando difracción de rayos X en HIPN, se observó la cristalinidad del polímero y la orientación de cadenas por la extrusión y soplado, lo que es consistente con muy buenas propiedades mecánicas. Se comparó la recuperación elástica, rendimiento de sobreexpansión y resistencia radial de ambos stents, y no se encontraron diferencias significativas entre HIPN y PLLA. Además, se llevó a cabo un ensayo de degradación in vitro de HIPN y PLLA. Luego de 24 meses, la masa residual de HIPN era de un 40% versus PLLA, que fue de un 70%. Es decir, luego de 24 meses, solo quedaba 40% de lo inicial para HIPN y 70% para PLLA, lo que demuestra que efectivamente se degrada más rápido. Además, se evaluó la fuerza radial antes y después de la degradación. HIPN mantuvo una fuerza radial estable a los 6 meses, lo que cumple con los requerimientos de mantener fuerza mecánica en las primeras etapas después de la implantación. Para la implantación in vivo se llevó a cabo un estudio preclínico implantando stents de HIPN y PLLA en la aorta abdominal de conejos para verificar su seguridad y eficacia. Se extrajo las arterias con stent al día, a los 3 meses y a los 6 meses después de la implantación. Se observó con un microscopio las secciones transversales y las superficies internas. Como se puede observar, las arterias con stent permanecieron desobstruidas y no se observó ninguna trombosis evidente. Además, se disecaron los conejos a los 9 meses después de la implantación. Se observa que el stent de HIPN estaba casi integrado al tejido vascular. Se realizó también una tinción histológica de secciones transversales de las arterias con los stents. Se puede ver que los stents están completamente expandidos y gradualmente recubiertos por neoíntima. Debido a la pérdida de soporte del flujo sanguíneo, los stents de HIPN de 6 y 12 meses se deformaron durante el proceso de incrustación y corte de muestras, lo que indica que este se degradó más rápido que el stent convencional. Se evaluó la hiperplasia neointimal y la biodegradación in vivo de los stents. Usando tomografía de coherencia óptica, que se basa en ondas de luz infrarroja, se permitió la visualización de las estrías de los stents y la pared arterial de los conejos vivos. Se ve que las estrías del stent se adhirieron bien a la pared arterial y se define la degradación de una estría inmediatamente después de la implantación como 0%, lo cual será nuestra referencia. A los 6 meses se ve un contorno de estría evidente y poca degradación para PLLA, y se calculó una degradación de 0%, versus el de HIPN, donde se ve un cambio del contorno de estría y se ve más difuminado, y se calculó una degradación del 30%. El paper sugiere una estrategia de redes entrecruzadas híbridas, o HIPN, para fabricar un stent coronario de poliéster. A diferencia del stent de PLLA, el stent HIPN puede mantener una resistencia radial suficiente y a su vez alcanzar una degradación más rápida y adecuada. En general, los polímeros reticulados aumentan el periodo de degradación, y el PLLA normal puede realizar una alta cristalización, lo que proporciona propiedades mecánicas suficientes, pero da lugar a una degradación lenta. En cuanto al material HIPN, la cristalización quedó limitada por la red entrecruzada, formando ferulitas menos perfectas. Por lo tanto, es más probable que las moléculas de agua penetren la parte cristalina del PLLA, lo que provoca una hidrólisis más rápida, y de la misma forma la parte amorfa del material, el 10% de PLCL, también se va a degradar rápidamente. Las esferulitas menos perfectas con una cristalinidad menor tienen un efecto significativo para acelerar la degradación global, lo que quedó confirmado por los experimentos en vivo e in vitro. Una disminución de la cristalinidad técnicamente lleva a una disminución de la resistencia mecánica, pero como se ve no hay cambios significativos en la resistencia última a la tracción y el alargamiento de la rotura en los grupos PLLA y HIPN 9010. Esto supone que las redes entrecruzadas sí mejoran el entrelazamiento de las cadenas de PLLA, lo que compensa la resistencia mecánica. Las propiedades mecánicas del HIPN 9010 pueden mantenerse durante unos 3 a 6 meses durante la degradación, cumpliendo con los requisitos mecánicos para hacer un stent biodegradable coronario. Entonces, esta red híbrida entrecruzada es de gran importancia para conseguir una degradación más rápida y adecuada y mantener una resistencia radial suficiente en la fase inicial de un stent biodegradable.
El stent pesa 90 miligramos aproximadamente y la liberación de ácido láctico durante el tiempo de degradación es de 1 miligramo por día aproximadamente, mientras que la producción normal de ácido láctico en un adulto puede ser de 20 milimoles por kilo al día, en realidad mucho mayor a la producida por la degradación, por lo que no resulta en un problema la degradación del stent. La buena endotelización de los stents de PLLA se conoce de varios estudios entre biomateriales y células como las células endoteliales. La citotoxicidad, hemólisis, adición celular, proliferación y migración indican que tanto el PLLA como el HIPN sí son citocompatibles y hemocompatibles. Además, no se ha encontrado ninguna diferencia significativa en la adhesión y proliferación entre PLLA y HIPN, lo que demuestra que el HIPN no tiene ningún efecto secundario en el comportamiento de las células. Por lo tanto, el HIPN sintetizado presenta una biocompatibilidad y una afinidad celular similares a las del PLLA. Los experimentos in vitro confirmaron el buen rendimiento de los stents HIPN, y para verificar la seguridad y eficacia in vivo se implantaron stents HIPN en conejos. En el seguimiento de 12 meses no se produjo ninguna trombosis aguda. Todas las arterias con stents mantuvieron sus diámetros originales, los stents HIPN estaban cubiertos por tejido no intimal y los análisis de sangre no mostraron diferencias significativas antes y después de la implantación. Indicadores como la fluidez del vaso, cobertura endotelial, pérdida del lumen, degradación y reestenosis se aplicaron para ver la eficacia del stent. Y como se esperaba, las arterias con stent disecadas a los 9 meses de la implantación mostraron que el stent estaba casi integrado con el tejido vascular, mientras que el stent de PLLA se observaba claramente. Las observaciones en conejos vivos indicaron también que el stent HIPN se degradó significativamente en un año, mientras que la degradación de un stent de PLLA puro tarda casi 3 años. Otro indicador importante es la tasa de reestenosis y estaba muy por debajo del nivel de alerta en el seguimiento. Todos estos resultados pueden confirmar la eficacia y la seguridad del stent HIPN in vivo. Una de las limitaciones de este material es que la cristalización del HIPN puede aumentar la dificultad de la preparación del material y las condiciones de procesamiento, por lo que se necesita exploración y optimización adicionales. En relación a las limitaciones de este estudio, se requieren pruebas adicionales in vivo para monitorear el metabolismo de los aditivos en el cuerpo y por otro lado, la implantación in vivo preclínica se llevó a cabo en un modelo animal sano, en lugar de en un modelo patológico. En este estudio se propuso el uso de una red interpenetrada para tener un material con fuerte mecánica y con degradación relativamente rápida. La resistencia del PLLA, que es el material usado actualmente, requiere una alta cristalinidad, que lleva a tener una degradación excesivamente lenta. Esto aumenta el costo de ensayos clínicos, pues deben durar más tiempo, y hace que el fármaco anticoagulante permanezca en el cuerpo durante un periodo muy largo. En contraste, HIPN, nuestro nuevo material, logra una degradación más rápida sin ser inapropiada, además de mantener el soporte mecánico inicial. La ventaja de este nuevo material de stents fue confirmada por ensayos in vitro, evaluando el rendimiento del stent, y con ensayos in vivo. Este estudio entonces proporciona un nuevo biomaterial para el stent coronario que tiene las características necesarias para mejorar este implante.